Agradecemos la activa participación de los estudiantes y docentes de las universidades Sergio Arboleda, Los Libertadores, Politécnico Gran Colombiano, Jorge Tadeo Lozano, Central, Minuto de Dios, Francisco de Paula Santander, Javeriana, Surcolombiana, de Pamplona, Tecnológica de Bolívar, Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, Autónoma de Bucaramanga, Universidad del Tolima, Nacional de Colombia, la Colegiatura Colombiana, Autónoma de Coahuila, México, Federal de Ouro Preto, Mariana, Minas Gerais de Brasil, Universidad de Bisturi de Milán y Santo Tomás. Extendemos nuestro agradecimiento a las organizaciones y entidades que se unen a esta quinta edición del Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz, tales como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Asociación Minga, Programa Somos Defensores, Conectas Madres de la Candelaria, Centro de Pensamiento en Comunicación, Red Panamazónica, Comunicar de Colombia y la Secretaría de Educación de Bogotá. Saludamos al decano de la División de Ciencias Sociales, Fray Ismael Leonardo Ballesteros Guerrero, OP, a la doctora María Ligia Herrera Navarro, decana de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, a Giovanna Caballero, secretaria de la División de Ciencias Sociales, así como a Eduardo Alonso Sánchez, director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter, en los perfiles @Yo Soy para la Paz y @Escenario Usta, o utilizando el hashtag Quinto Congreso con Social Paz. También pueden seguir todos los reportes de esta jornada en nuestra web facultadcomunicacionsocial.usta.edu.co y en la página oficial del Congreso, Congreso Internacional Comunicación Social.usta.edu.co. Recuerden además que es importante el porte visible de su escarapela para poder acceder a todas las actividades del Congreso. Para dar apertura a este segundo día de agenda del Quinto Congreso Internacional de Comunicación para la Paz, Construcción de la Verdad en Contexto, Narrativas Dominantes, Narrativas Marginadas, se dirige a ustedes el decano de la División de Ciencias Sociales, Fray Ismael Leonardo Ballesteros Guerrero, de la Orden de Predicadores. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial de parte de nuestro padre rector, Fray Ubaldo López, de nuestros vicerrectores académicos y administrativos. También un saludo especial al doctor Luis Jorge Garay, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido a nuestra universidad. A los estudiantes, profesores de diferentes universidades que nos acompañan y el público en general. Para mí es un doble placer saludarlos en este segundo día del Quinto Congreso Internacional de Comunicación para la Paz, en donde el eje temático, construcción de la verdad en contexto, narrativas dominantes, narrativas marginadas, nos convocan desde la academia a hacer una verdadera reflexión en el análisis de nuestro país y cómo a través de nuestras prácticas contribuimos por la apuesta de un mejor diálogo que nos permita reconocernos. En primer término, como decano de la División de Ciencias Sociales, acompaño, creo y apoyo los objetivos de la formación que la Facultad de Comunicación Social persigue. En segundo término, porque es muy significativo para mí que este acto de instalación y desarrollo de tan importante encuentro internacional se lleva a cabo en nuestra universidad. Y es que a la luz de los acelerados cambios que se han manifestado en la sociedad en el último siglo y más específicamente en las últimas décadas, las investigaciones sobre los diferentes vertientes que conforman el quehacer de la comunicación frente al desafío de construir una verdad en contexto y abrir un espacio protagónico a aquellas voces que han sido silenciadas y marginadas por años, debe ser una prioridad para las instituciones que hoy forman el talento social del mundo. Los invito de manera especial a que en el desarrollo de estas actividades logremos entre todos hacer una introspectiva profunda de nuestro rol como ciudadanos colombianos
y como profesionales en las ciencias de la comunicación para transformar realidades y sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fray. Para iniciar la programación en la mañana de hoy tendremos a continuación la intervención del doctor Luis Jorge Garay, quien realizó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, es magíster en Economía en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, e hizo estudios de doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Es investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford en Inglaterra y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido consultor de este mismo organismo, así como del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de la Contraloría General de la República de Colombia. También ha sido asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica, del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de acuerdos de libre comercio y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en asuntos comerciales y temas relacionados con migración internacional y consultor de la Contraloría General de la República de Colombia. Actualmente es el director del Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que reporta a la Corte Constitucional de Colombia, director académico de Scientific Vortex Group y profesor visitante del Link Campus University en Italia. Ha publicado cerca de 65 libros, así como más de 90 artículos en revistas especializadas sobre temas como comercio internacional e integración económica, migración internacional, desarrollo industrial, exclusión social, globalización, desplazamiento forzado, victimización y justicia transicional, captura y reconfiguración del Estado, construcción de sociedad y socioecología política de la explotación de recursos naturales no renovables. Sus ideas se han citado como fundamentales en Colombia. Su investigación, por ejemplo, fue esencial para articular una visión de la captura del Estado por parte de redes de poder, una noción que no solo guía la creación de la unidad de contexto de la Fiscalía, sino que le ha dado nuevos bríos al discurso de muchas ONG. Su poder es académico y procede del respeto por su trabajo investigativo y sus ideas, muchas de ellas novedosas. Demos un merecido aplauso de gratitud y bienvenida al doctor Luis Jorge Garay, quien compartirá con nosotros su conferencia La construcción de memoria a la luz de la diversidad de verdades, de la verdad judicial a las verdades sociales e históricas. Doctor. Bueno, muchas gracias a usted por su presencia y a la universidad y a la Facultad de Comunicación y María Lidia en particular por esta muy amable y sorpresiva invitación. Para mí fue una sorpresa que la Facultad de Comunicación me invitara a hablar sobre estos temas. Grato, pero también un compromiso de poder hablar de una manera pertinente a ustedes. Voy a hacer una presentación de aproximadamente 40-45 minutos para que podamos tener un debate y diálogo abierto para intercambiar opiniones entre nosotros sobre esta temática. Dado que me entero que este es el edificio de Derecho, es muy pertinente el tema que vamos a tratar hoy. No necesariamente les gustaría mucho a muchos de los profesores de Derecho sobre el enfoque que quiero presentar hoy, pero es parte del proceso histórico y social que requieren países como Colombia de hacer transformaciones claves en la manera de comprender, analizar y juzgar procesos sociales dolorosos que hemos vivido durante muchas décadas. La presentación, como dice su título, es de la verdad judicial a las verdades marginadas sociales e históricas. Para ello voy a empezar muy brevemente, porque no es el interés especial de muchos de ustedes, pero sí es bueno para tener un marco de referencia contextual, entender
las diferentes justicias que hay. La justicia va más allá que el derecho. Normalmente o común o corrientemente se supone una simbiosis única entre el derecho y la justicia, y eso es falso. La justicia en Occidente, infortunadamente, a mi juicio, estuvo enraizada en la visión de Kant, una visión que se centra especialmente en la culpabilidad del victimario y no en las consecuencias que se tuvieron sobre la víctima y la manera de reparar y restaurar los derechos de la víctima. Y por lo tanto, ese derecho se centra fundamentalmente en cómo penalizar al victimario, suponiendo que con ello era suficiente para garantizar una reparación de las víctimas. Esa visión era diferente a la hegeliana, que desde un principio concebía que en las victimizaciones y en los actos ilícitos era fundamental concentrarse en los efectos sobre la víctima, sobre la gente afectada. Sin embargo, en Occidente seguimos por la línea penalizadora, concentrada en las víctimas, en los victimarios. Cuando hay procesos de victimización agudas, evidentemente es claramente no solo insuficiente, sino contraproducente centrarse únicamente en la penalización de los victimarios, sin develar los procesos sociales que llevaron a esa victimización y de las consecuencias y daños, en veces irreparables, que se tuvieron sobre las víctimas, y algo muy fundamental, de cómo como sociedades actuamos para garantizarle el resarcimiento de los derechos a las víctimas. Solo hasta hace muy recientemente en la humanidad, como fruto o como resultado más que fruto de procesos de guerras civiles, de guerras internacionales, se dio cabida para poder corregir parte de la falencia de esa visión histórica del derecho y de la justicia con lo denominada justicia transicional. Y fundamentalmente se centró en el desarrollo de una justicia transicional penal, o sea, imbuida fundamentalmente en el aspecto penal de los procesos de victimización. Colombia ha sido adalid por la complejidad de su proceso de multiplicidad de conflictos, no solo el conflicto armado tradicional que conocemos con la confrontación entre la guerrilla y el Estado, sino de otra multiplicidad de conflictos sociales que tradicionalmente ha habido en Colombia, pero que se han reproducido de una manera mucho más compleja en las últimas décadas, entre otras con el proceso de ilicitud compleja en que se ha imbuido la sociedad colombiana, no solo la colombiana, sino crecientemente la sociedad mundial. En particular, las influencias sistémicas que se vivieron o se han vivido desde la década de los 70 en Colombia, con la reproducción del narcotráfico como una forma de ilegalidad avanzada y cada vez más compleja. En estas circunstancias, Colombia tuvo la necesidad, en primer paso, de aceptar la necesidad de justicia transicional ante el fenómeno del narcoparamilitarismo. En segundo lugar, ante el proceso de una muy avanzada usurpación de tierras, que viene de siglos atrás, pero que en la modernidad se vino reflejada en las últimas 3-4 décadas a través de la cooptación y captura territorial por parte de grupos de facto legales, ilegales, y lo que denominamos opacos o grises, que actúan entre la legalidad y la ilegalidad para favorecer procesos abiertamente ilegales en contra
de poblaciones vulnerables y marginadas de nuestra sociedad. Y de ahí, ante la masiva usurpación de tierras y territorios por parte de agentes poderosos, se vio Colombia en la necesidad de avanzar de manera inédita en el mundo con una justicia transicional en el ámbito civil, es decir, en el ámbito para poder recuperar eventualmente las tierras en favor de las clases marginadas campesinas y en contra de los usurpadores terratenientes, narcotraficantes e ilegales abiertamente. Eso es lo que se llamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que significó un aporte a la discusión de justicia transicional mundial, pero que infortunadamente, a nuestro juicio, sus resultados distan mucho de lo que se requiere para poder resarcir a más de 4,5 millones de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras y vieron en muchos de sus casos que fueron despojados de manera ilícita de la propiedad de dichas tierras. Uno de los problemas centrales, y ya ahora me muevo a otro lado, pero solamente para dejar constancia del proceso, es que el derecho civil se creó con el capitalismo y su objeto central es la defensa de los derechos de propiedad del capital. Entonces, en la medida que procesos de victimización, parcelas del capital usufructan procesos violentos para favorecer sus intereses, evidentemente el derecho civil tradicional no es el mecanismo para poder buscar la justicia. Y toca trascender ese derecho civil tradicional a una justicia transicional civil que garantice justicia. De lo contrario, le garantiza impunidad. Pero por supuesto eso lleva a que grandes sectores terratenientes legales e ilegales, pero ciertas fracciones del capital hayan sido los más opuestos al desarrollo de la justicia a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y no gratuitamente hoy cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley promovido, no vamos a volverlo politiquero, pero promovido por ciertas fuerzas para quitarle la esencia a la justicia transicional civil de restitución de tierras, quitándole uno de sus elementos centrales, la redención de la carga de la prueba, de que los actuales dueños de tierras en territorios asediados por el influjo y el accionar violento de grupos ilegales como narcomilitares, paramilitares, guerrillas e narcotraficantes y todo tipo de simbiosis entre los anteriores que llevaron a padecimiento profundo de ciertos sectores del campesinado colombiano, no tengan que probar que lograron posesión y propiedad sobre esas tierras de manera ilegal. Es decir, que lo que busca este proyecto de ley es quitarle el poder a la justicia transicional civil. Es un fracaso para la sociedad en su conjunto. En la última fase de la negociación con las FARC, Colombia avanzó, como ya ha habido en algunos otros casos, en una nueva justicia, modelo de justicia, que se llama justicia restaurativa, que parte del principio de que no solo hay que concentrarse en la penalización de las víctimas, sino en la restauración de los derechos de las víctimas. No solo en la penalización de los victimarios, sino en la restauración de los derechos de las víctimas. Esta justicia restaurativa es exigente, demasiado exigente,
y por eso es que hay serias dudas de qué tanto lograremos justicia con este mecanismo, dadas las circunstancias preponderantes en Colombia. Especialmente de que intereses poderosos del país buscan mecanismos de excepcionalidad a los cuales no se le aplique debidamente esa justicia restaurativa, como es la discusión actual de si debe haber una sala o no especial para miembros de las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, sino algunos otros sectores poderosos del país, que de una u otra manera usufructuaron de la multiplicidad de conflictos armados y no armados que han asolado a poblaciones marginadas del país. Entonces, esta primera parte de contexto es para mostrarnos que no solo hay un derecho, no solo hay una forma de ver la justicia, sino que en la medida que la complejidad de los conflictos sociales se profundiza, es necesario a la sociedad tomar el compromiso de instaurar formas de justicia novedosas que puedan comprender, analizar, juzgar y reparar los procesos de victimización que se reproducen en el marco de esa multiplicidad de violencias. Pero ello requiere, por supuesto, compromiso de amplios grupos de la sociedad, no solo las víctimas, sino los sectores que no fueron directamente afectados por el conflicto, pero que deben estar comprometidos en la construcción de una paz y una sociedad democrática, moderna e incluyente, que parte de un principio básico, la equiparación de derechos entre todos, y no la priorización de los derechos de los grupos poderosos sobre los grupos marginados o dominados. Por lo tanto, lo primero es que nos debemos indagar cuando queremos construir una verdad. Y una memoria es a la luz de qué justicia queremos enfocar la verdad y la memoria. O a la luz de qué multiplicidad de justicias y de verdades queremos construir la memoria que nos permita avanzar, superar y avanzar hacia una sociedad incluyente, moderna y democrática. No hay una sola justicia, ni un solo derecho, pero tampoco ni una sola verdad. Eso tenemos que entenderlo. Una cosa son la verdad de los poderosos legales e ilegales, que busca vindicar sus derechos poderosos de exclusión y dominación sobre otros grupos, y otras son las verdades sociales de los marginados, que lo configuran amplias capas de la sociedad en países como el nuestro, eminentemente excluyentes, que son y han sufrido como víctimas de multiplicidad de violaciones y de no observancia de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, al comunicar esta multiplicidad de verdades y formas de entender las justicias sociales, debemos tener claro a qué responden estas verdades y cuál es su papel predominante en la construcción de una memoria histórica en una sociedad. Entonces pasamos a la segunda parte. La segunda parte consiste en lo siguiente. ¿Qué es la verdad? No vamos a entrar a la filosofía, Aristóteles, etcétera, no se trata de ¿qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad? ¿Es una verdad formal o una verdad histórica, social? ¿Es una verdad dominante
¿Es una verdad dominada o es una verdad que resulta del diálogo, la contrastación y el procesamiento de múltiples verdades? Verdades incluso opuestas, antagónicas, que lleva a la necesidad para esa construcción de verdad de un debate inclusivo, deliberativo, entre amplios grupos de la población, partiendo, por supuesto, de las verdades desde las víctimas propiamente dichas de los procesos y conflictos sociales, también de las verdades de los victimarios, de los causantes de tragedias humanitarias como, por decir alguna, del desplazamiento forzado en Colombia, que lleva a que más de 7 millones de habitantes colombianos en los últimos 40 años hayan tenido que abandonar sus tierras, sus comunidades, ante la violencia y la victimización que han sufrido sus comunidades. Pero hay algo fundamental. Hay otros grupos de la población y de la sociedad que requieren participar en la construcción de la verdad, de las verdades sociales e históricas. Uno de ellos son los que hemos denominado los agentes grises, opacos, que no son abiertamente ilegales y criminales, que son supuestamente legales, pero que en el transcurso del proceso de victimización y de conflictividad social sirvieron de eje fundamental a los intereses ilegales y criminales, en contra de los intereses de las víctimas y de los marginados, y que no solo favorecieron los intereses victimarios, sino que usufructaron en ese proceso de privilegios no solo económicos, sino políticos y sociales. Agentes grises que en esa concepción tradicional de la justicia y el derecho penal ortodoxo aparentemente no aparecerían como responsables en algún grado de todo el proceso de victimización en conflictos como los colombianos, como el colombiano. En esos agentes grises están desde empresas legales, capitalistas supuestamente legales, poseedores de tierra, incluso terratenientes, pero también ciudadanos profesionales formados en nuestros centros educativos, que contribuyen con su profesionalismo y conocimiento a ampliar el capital criminal y la realización de procesos de victimización en conflictos. De los análisis que hemos hecho sobre redes ilícitas criminales y procesos de conflicto en diversos países, lo que hemos cada vez corroborado y aprendido más es que en la medida que los procesos de conflictividad son más complejos, el papel de los agentes y de la zona gris en las redes criminales es cada vez más importante. Lo más complejo es que en las redes criminales los capos son sustituibles, y eso lo conocemos, tanto de guerrillas como de narcotráfico, como de minería ilegal, etc. Pero la zona gris se vuelve la zona más fundamental para reproducir las redes y la más difícil de sustituir
por parte de las redes criminales y de las redes de macrovictimización. En el caso colombiano, en un análisis que hicimos para la Fiscalía, a raíz de todos los desarrollos de justicia y paz, encontramos fehacientemente que en los patrones de macrovictimización, un papel central estaba en agentes grises, que no eran juzgados, que no fueron juzgados y no han sido juzgados, entre otras que porque por más justicia transicional penal, nuestros agentes públicos e instituciones y nuestra legislación jurídica no permite avanzar en un juzgamiento si no se tienen las pruebas tradicionales y ortodoxas, so pena de cometer prevaricato. Y mientras no se arregle esta concepción del derecho y la justicia, amplias capas grises usufructuarias de la victimización mantendrán en impunidad abierta. Entonces, cuando hablamos de verdades, necesitamos que estos agentes participen en la construcción de la verdad, mostrando su papel y su servicio al proceso de victimización. El conocimiento, la responsabilidad y el papel protagónico de estos agentes grises es decisivo en la construcción de las múltiples verdades históricas y sociales. Y aquí entonces surge un problema serio, es: ¿solamente vamos a construir la verdad de manera judicial? Por supuesto que no. Tiene que haber una complementación entre la verdad judicial, que es pobre y restringida dada la jurisprudencia de los derechos occidentales, y para ello entonces se requiere una verdad histórica, que es la verdad que se puede constatar a través de mecanismos como una comisión de la verdad o comisiones de la verdad, donde se busca es elicitar, desentrañar las verdades sociales e históricas que van más allá de las que se pueden detectar a través de los juicios en una justicia ortodoxa tradicional. Y aquí la Comisión de la Verdad o comisiones de la verdad tienen un papel esencial en desentrañar y dilucidar el grado de responsabilidad de muchos agentes grises que están en la sociedad muy respetuosos, pero que fueron fundamentales en el proceso de victimización económica. Y luego viene el cuarto grupo, hemos hablado: victimarios, víctimas, grises y el resto de la sociedad. El resto de la sociedad tiene palabra, tiene verdad, tiene compromiso, tiene responsabilidad en este proceso. Por acción, pero especialmente por omisión. Nosotros, la mayoría de ustedes y yo, por supuesto, somos esos agentes que por acción u omisión hemos favorecido la reproducción de todo este proceso de conflictividad en el país. Y tenemos también la obligación de contribuir a la construcción de la verdad histórica y la verdad social. Más aún en un contexto como el colombiano, donde la conflictividad directa más grave en términos sociales se ha reproducido en los territorios de la nación y no en las grandes ciudades. En las grandes ciudades se reproduce un fenómeno de criminalidad delincuencial complejo, pero que no corresponde en este caso a lo que estamos hablando, aunque tiene mucho correlato con la conflictividad en los territorios. Y es el hecho de que los ciudadanos de la ciudad, como yo, indemnes a la conflictividad en los territorios,
ni asumimos las debidas responsabilidades, los debidos compromisos, pero tenemos debidamente también que participar, no solo en la construcción de la verdad, sino en cómo, a través de sus acciones, compromisos, se va a resarcir a las víctimas del proceso. Cómo, a través del Estado de Derecho, social de derecho, como dice la Constitución del 91, se debe tener un compromiso societal para que se cumpla debidamente los preceptos constitucionales de observancia de los derechos fundamentales para toda la población del país y en particular de las víctimas. Entonces hay 4 grandes grupos de la sociedad que deben participar en la construcción de la verdad. Vale decir que el 4.º grupo nunca participa en los procesos tradicionales en la construcción de la verdad. Y es la gran mayoría de la población, señores. O sea, el problema es de los demás, pero nosotros, el 60, 70, 80% de ellos se arreglen allá. No, eso no es cierto. La catarsis tiene que ser social, no solo de los victimarios. ¿Ok? De lo contrario, no hay una apropiación societal del proceso de transformación de la sociedad en democracia. Colombia no es una democracia deliberativa e incluyente, es una democracia formal. Tenemos que avanzar a una democracia deliberante e incluyente, moderna, pero para eso se necesita el concurso de todos. Tercera parte. Habiendo tantas verdades, ¿pretendemos que haya una sola verdad? ¿Creemos que hay una sola verdad única y definitiva? ¿O quién, Deus ex machina, va a construir con base en las verdades de todos una gran verdad? ¿Eso es posible? ¿Es posible que haya una sola gran verdad? Ese es un debate filosófico de economía, socioeconomía política, serio. Pero si no hay una sola gran verdad única y divina, porque infortunadamente la instancia divina no está en este proceso directamente, sino es una instancia humana, tendremos entonces que aceptar que la construcción de esa verdad más comprensiva, y no única, sino más comprensiva, tenga que ser una verdad dialogante, interactiva, deliberativa, pero incluyente. Esencial que sea incluyente. Una sociedad como la colombiana, que por naturaleza es una sociedad excluyente. A ustedes debemos recordarnos que es la sociedad, en términos de concentración de la propiedad de tierra y accionaria, de las más concentradas del mundo. ¿Ok? Que a diferencia de los discursos gubernamentales, el 40% de la población es pobre, pobre extremo o altamente vulnerable. Y que solo el 6% de la población es rica y súper rica. Y que la clase, esa que llaman media, que no es media, sino es una clase precaria que puede ascender o descender, ocupa más o menos el 20, 25, 30, 35%. Es una sociedad donde los derechos de los marginados son prácticamente inexistentes.
entre otras el derecho a la vida, o si no en Colombia no habría habido la cantidad de muertos en los procesos de victimización que hemos vivido en las últimas décadas. Pero más grave aún, la concentración del poder no solo es económica, sino política, y social y cultural, que hace que Colombia se distinga por una de las sociedades más excluyentes del mundo, al punto que el último, para que no sea solo una afirmación personal, con base en estudios, recurramos a un informe de la OECD de junio del 2018, que analiza los países de la OECD que, como saben ustedes, son los más ricos del mundo, y que ahora pues el gran legado, uno de los grandes legados del gobierno anterior fue que Colombia entró a la Liga de Países Ricos. Tremenda parada. Pero ¿qué encontró la OECD? Entre múltiples cosas. Que Colombia, si quisiera que alguien del estrato, perdón de decir estrato, de la clase social baja, o de ingreso bajo para ser más claro, llegara al ingreso promedio de la sociedad colombiana, que de por sí es pobre, demoraría 300 años, señores. 300 años. Entonces, eso dice la OECD, entonces me disculpa de que digan que es simplemente una exageración. Estas sociedades tenemos que entender que es excluyente, que nosotros, ustedes y yo, pertenecemos a un estrato de clase privilegiado. Pero no somos conscientes de ese privilegio que existe. ¿Para qué esto? Para hacer entender que por más de que queramos, si no hay una vindicación explícita de las verdades de los marginados, la construcción de una verdad comprensiva social va a ser excluyente también, antidemocrática, y por lo tanto no una verdad, y que va a favorecer los intereses de los poderosos, legales e ilegales. Por lo tanto, un elemento central es cómo vamos a construir con base en la multiplicidad de relatos de las víctimas un relato coherente desde el punto de vista de los que padecieron de los múltiples procesos de criminalización. ¿Cómo es que se construye a partir del relato individual, casual o sistemático, un relato colectivo desde el punto de vista de las víctimas, sabiendo que hay una complejidad muy amplia en los siguientes términos? Uno, la complejidad colombiana tiene diferentes etapas históricas que se reflejan temporalmente, pero también en una diversidad de agentes victimarios, de propósitos de victimización y de impactos territoriales diferenciados. Entonces, hacer un relato coherente desde las voces de los marginados implica una disección analítica compleja para poder no desvirtuar las realidades de las verdades y relatos individuales dentro de un contexto cambiante en la complejidad de la multiplicidad de procesos de macrovictimización. ¿Con esto qué quiero decir? Una familia en el departamento del Sucre o de Córdoba, en la década de los 80, que tuvo que abandonar sus tierras ante la incursión del señor Carlos Castaño y sus huestes, con las implicaciones que eso tuvo y que posteriormente esos territorios fueron copados por agentes afiliados al narcoparamilitarismo con visos de legalidad. Esa realidad, ¿cómo la compagina con una realidad de un campesino
del Arauca o Casanare, que vio la reproducción de las FARC en esos territorios y que tuvo también que ceder sus tierras para la ampliación del territorio de los grupos armados. En asocio en muchos casos con agentes narcotraficantes o criminales abiertamente. Pero en un periodo de la década de los 2000, primera década de los 2000. ¿Cómo vamos a compaginar esas verdades, esos relatos individuales, hacia un relato colectivo? Cuando el agente victimario es diferente, el propósito de victimización es diferente, el impacto de la victimización puede ser diferente, el periodo es diferente y por lo tanto no hay una secuencia única en los relatos. Entonces, tiene que haber unas decisiones fruto de la deliberación colectiva de poder periodizar los hechos victimizantes que puedan permitir relatos coherentes que reflejen procesos sociales coherentes, consistentes. De lo contrario, se corre el riesgo de distorsionar y malinterpretar las verdades y los relatos individuales de las víctimas. Pero para poder hacer esa periodización, esa esquematización a partir de los relatos de las víctimas, con una necesaria periodización y diferenciación de procesos, se requiere necesariamente contar con la verdad de los victimarios. Porque las víctimas sufrieron el embate de los victimarios. Conocieron la secuencia de los eventos que los llevaron allá. Quién era el comandante del grupo que irrumpió en el territorio. ¿Qué pasó eventualmente, posteriormente con sus tierras? Pero no tiene en muchos casos la claridad cuál era el proceso, cuál era realmente el propósito y cuál era la responsabilidad y los mecanismos utilizados por los grupos victimarios que produjeron esa macrovictimización. Por eso es necesario contar con la verdad de los victimarios, pero una verdad también que tiene que responder a conceptos de territorio, periodo, características, para poder tener también una verdad suficientemente sistemática. Esa tarea no es fácil. No hay un algoritmo que a través de un computador uno pudiera decir, dígame cómo periodizo a través de tales relatos. No existe. Requiere obviamente una concepción humana de los procesos que se vivieron, que tiene que ser construida colectivamente de nuevo. Pero resulta ser que parte de esta verdad va a ser enriquecida sustancialmente por el entendimiento y el resto de la sociedad que hizo con esto, cómo participó en este proceso. Porque da a comprender elementos esenciales de por qué fue que se crearon las condiciones favorables para los procesos de victimización y de complejidad criminal y de violencias múltiples en el territorio. Entonces, los relatos individuales son pieza fundamental, pero el relato individual de las víctimas y de los victimarios, e incluso de los grises, tenemos que ir avanzando hacia un relato colectivo, periodizado, territorializado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se avanza aún superado el periodo, la definición de periodización, territorialidad, etcétera? ¿Cómo avanzamos aún ya surgido ese efecto? Ya voy a acabar. ¿Cómo surtimos
un relato colectivo, aún entendido esos procesos. El relato colectivo implicaría la interacción de los relatos ex post, o sea, una vez periodizado y acordado más consensuadamente cómo se enfoca la construcción de la verdad. Y eso implicaría algo que es fundamental, es la interacción entre los grandes actuantes en el proceso. No basta con la secuencialidad de que en un lado hablaron las víctimas, del otro lado los victimarios, del otro lado los grises, y luego, como Deus ex machina, meto esa información en un computador y me la arregló. De hecho, hay algoritmos que uno puede, que nosotros lo hicimos en un trabajo en la fiscalía, de mirar patrones. Ese es un mecanismo que ayuda a sistematizar, pero no sustituye esa construcción social del relato. Aporta para la construcción. Y esto es una etapa muy compleja, porque Justicia y Paz demostró que cuando no hay una interacción entre los relatos en vivo, que es muy doloroso y muy difícil, se pierde mucha de la razón de ser en esa contrastación social. Uno de los fracasos de Justicia y Paz, de la Ley de Justicia y Paz y su aplicación, fue que los relatos, para que vean por qué las voces marginadas hay que incluirlas, ¿ustedes saben qué pasó? Que una gran proporción de las audiencias era con víctimas, pero la fiscalía de entonces y los fiscales que están acuñados a la justicia no transicional, sino la penal tradicional, ¿para qué tanto relato de víctimas? Entonces resulta que se iba a acabar ya el periodo de Justicia y Paz y no se había procesado los relatos de las víctimas. Y ya había, ¿cómo se llama?, sentencias de casos. Y las voces de las víctimas estaban grabadas, ni siquiera habían sido desde, ¿cómo se le dice? Bueno, transcritas. Eso es lo que llama la atención y que la JEP, ojalá la corrija, que un elemento clave son las voces marginadas, fundamental. Pero volviendo a lo anterior, nunca hubo una contrastación directa de una manera sistemática, porque es muy entre las verdades de los diferentes agentes, porque es muy difícil hacerlo, por el dolor, por la recordación. No llamemos por los, ni siquiera rencores, sino por los dolores. Pero parece en alguna medida inevitable, por lo menos en los casos paradigmáticos. 3. Ya voy a acabar, pero es que es para dejar la complejidad de esto. Todos los hechos victimizantes fueron igual de importantes. Debo aclarar como principio que una muerte es irreparable. Es que no podemos comparar si 100 muertes valen más que una, no, todas son irreparables. Pero, hecha esa salvedad para que no me digan que entonces un muerto no vale nada, y más si es pobre. Hecha esa salvedad clara, es necesario también aceptar que no todas las cosas son igual de importantes, o no fueron igual de importantes. Por razones estratégicas para el proceso criminal y de victimización. Hubo rutas o senderos o periodos estratégicos en ciertos territorios que marcaron patrones definitorios en esa lucha, en ese proceso de victimización, que es lo que podemos llamar casos paradigmáticos. Hay casos paradigmáticos que marcan periodos, formas, estrategias en ese proceso de victimización y de conflictividad.
Por lo tanto, esos casos paradigmáticos deben ser analizados con extremo cuidado, porque ayudan a entender más esa construcción de una verdad comprensiva. Con ello no quiere decir que todos los relatos son importantes, son muy importantes. Pero la construcción social a base de los relatos también tiene que hacer alguna ponderación. Ponderación en cuanto al alcance estratégico y de significación social que tuvieron ciertos procesos y episodios, que marcaron el derrotero de fases secuenciales del proceso de victimización. Entonces no es lineal, los relatos no pueden ser lineales ni tratados linealmente, con el respeto de cada relato individual por sí mismo. ¿Okay? Y eso requiere no que venga un gran señor a que marque cuáles son los casos paradigmáticos, cuál es la periodización, sino que tenga que hacerse de una manera colectiva, más deliberativa, más con la gente involucrada. Pero ahí surge otro problema fundamental. Yo no puedo hablar con 7 millones de víctimas, nadie puede hablar con 7 millones de víctimas. Entonces hay la necesidad de, por una u otra razón, seleccionar. ¿Quién selecciona? ¿Cómo selecciona? ¿Qué representatividad grupal, social, territorial, periódica, en qué periodo, para poder participar de una manera más deliberativa en la construcción social? Es un problema serio, un problema fácil, pero que hay que surgir. Bueno, yo iba a hablar 45 y ya 50, pero ya acabo. Entonces la construcción de la verdad parte como conclusión de que no hay una sola verdad. El gran reto de la sociedad es construir una verdad comprensiva que involucre múltiples verdades, de la posibilidad de que haya matices a esa verdad. No hay ningún genio o Dios que nos diga cuál es la verdad. Esta es una verdad social construida. Esa verdad social requiere la deliberación pública, de los intervenientes responsables, pero también de los facilitadores y de los que se marginaron, pero guardan responsabilidad en el proceso. Esa verdad tiene que partir del reconocimiento de que no hubo un solo proceso, un solo periodo y un solo territorio, sino una complejidad de periodos, territorios, procesos, agentes y agrupaciones. Cuarto, un reconocimiento que hubo multiplicidad de factores, de propósitos y de agentes intervinientes. Muchos de ellos actuando de una manera coordinada entre ellos. Quinto, el Estado, que se me olvidó en la verdad anterior, otro de los agentes claves de la verdad es el Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Pues el Estado es el gobierno central más los gobiernos locales, regionales, etc. Pero eso, ¿quién es? Tenemos que indagar a partir del Estado y de funcionarios que son los que representan el Estado en su momento dado, la construcción de esa verdad. Y del Estado son tanto militares como funcionarios civiles. Ese, perdón que se me olvidó, ese quinto elemento clave en la construcción de la verdad, es que el Estado tiene que sentarse ahí, a construir el relato, y el Estado son los funcionarios de turno de su época, que fueron los responsables de la ejecución u omisión de políticas públicas, etcétera, relacionadas con el proceso de victimización. Y el Estado nunca habla, excepto discutimos sobre militares y los civiles, ¿qué? No tienen nada que ver, por acción o omisión. Un cargo de responsabilidad pública debe ser objeto de fiscalización atemporal. Y ellos tienen
participar en este proceso de construcción de verdad. Y nunca van a ir a la JEP ni a ningún lado. Pero bueno. Entonces, en estos procesos, la deliberación incluyente es fundamental. Que no va a pasar lo mismo de la justicia y paz, que hubo mucho relato de víctimas y quedó guardado en unos disquetes y no se utilizaron a la hora de develar la verdad. Quinto tema. La verdad judicial es claramente insuficiente. Y me atrevo a decir, a pesar de que estamos en el edificio de derecho, muchas veces distorsionante de la realidad. Porque la verdad judicial se construye a través de un conjunto de pruebas, que esas pruebas pueden en un momento dado desviar la atención sobre las verdaderas factores, causas y responsabilidades. Por lo tanto, es fundamental la verdad social. Una verdad social que comprometa en su mayor medida a la sociedad en su conjunto. Pero la comprometa no solo para responsabilizarse de lo que pasó o de los múltiples que pasaron, sino más bien de lo que debe pasar hacia el futuro. Es decir, de la construcción de una nueva sociedad democrática e incluyente. La verdad y la memoria no es simple y llanamente para recordar los dolores, las responsabilidades, que también, pero muy fundamentalmente, para a través de un reconocimiento social de responsabilidades, poder avanzar a la construcción de compromisos societales, a la construcción de una sociedad diferente. Y eso requiere que los poderosos se comprometan, que nosotros, los privilegiados ausentes, nos comprometamos. Y es un proceso que requiere que los poderosos y privilegiados sean un hilo conductor de transformación. No porque no haya la deliberación con los sectores marginados, sino porque la responsabilidad crucial viene más por nosotros que por ellos. Y el mundo de hoy, donde la democracia liberal está en serio cuestionamiento en el mundo, por razones muy profundas que se están dando, que permiten el quiebre de los estados de derecho o que van a permitir parte del quiebre de los estados de derecho. El caso de Colombia es paradigmático. Tenemos que avanzar en la construcción de un estado de derecho en medio de una crisis sobre las democracias liberales. Una doble obligación que ojalá podamos responder a ella. Pero la conclusión es, la verdad y la memoria son la justicia anamnésica para la construcción de una sociedad diferente. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, el micrófono para... Bueno, vamos a entrar ahora a un ciclo de preguntas. Les haremos llegar el micrófono a quien quiera preguntar. Voy a privilegiar los que están atrás. Buenos días. Muchas gracias, doctor Garay, por tan interesantes reflexiones sobre el tema de la justicia y la verdad. Solo se me ocurre una inquietud, muy pues a tono con el perfil de los que estamos acá. Y es, los medios de comunicación de masas, ¿qué verdad tienen? ¿En dónde los ubicamos? ¿Sí? Digamos, la verdad de los victimarios podría ser o está en una zona gris, por una parte,
O por otra parte, qué papel irán a cumplir en ese escenario de deliberación en que se propone deliberar las múltiples verdades. Ahí sin ese actor es imposible, pienso yo, ese propósito de poner a deliberar las múltiples verdades. No sé qué opina usted. Hacemos varias y contestamos. Ok, yo también le quiero hacer una pregunta. Muchas gracias por su presencia. Puntualmente me quiero remitir a la parte donde usted habla de la responsabilidad social que tiene la sociedad como conjunto en estos procesos de construcción de la memoria. En ese sentido, quisiera preguntarle, la escuela, el campo que nos compete a todos y todas acá en este momento, la escuela como institución que participa de esos procesos sociales, ¿cuál debe ser el papel? ¿Cómo debe funcionar la escuela? Porque siempre ha habido una omisión en términos de comunicar esa memoria o comunicar qué memoria, ¿sí? No solo en el ámbito universitario, sino también en la escuela primera. Entonces quería preguntarle cuál debe ser el papel de la escuela como institución en estos procesos de construcción de memoria colectiva. Doctor Garavito, recogemos varias inquietudes. Sí, yo sé que sí. Muchas gracias. Realmente son dos preguntas, si me permite. La primera es, uno de los elementos que han influenciado en la fragmentación del tejido social ha sido la presencia de grupos armados ilegales en las ciudades colombianas. Dentro de ese proceso, las comunidades que aceptaron y usaron la funcionalidad de dichos grupos como agentes policivos y de justicia, ¿podrían considerarse agentes grises? Existen muchos casos en los que las personas eran acusadas por otras personas de malos comportamientos y fueron asesinados o ultrajados de acuerdo a un concepto de justicia punitivo. ¿Cuáles serían esos compromisos y responsabilidades que tendrían que asumir esos grupos sociales para formar la verdad? Y la otra es, ¿cómo se puede construir memoria si los agentes grises pueden ser invisibilizados por la escogencia de casos paradigmáticos? La selección no se constituye en un riesgo para que los agentes grises, además de seguir siendo grises, se evaporen o se esfumen. Profesor Garay, muchas gracias por su presentación y por presentarnos también sus inquietudes y bueno, también sus dilemas, ¿no? Dilemas que hacen eco en nosotros. Y yo particularmente tengo la inquietud, ayer precisamente le estaba hablando con una compañera de la posibilidad de pensar una gran investigación en la que nos pudiéramos integrar todos. Pero ahorita escuchándolo a usted y pensando que era posible imaginarla, se me frustra la posibilidad o el sueño de una gran investigación con muchos estudiantes universitarios de muchas universidades, porque vendría a ser nuevamente una verdad letrada, una verdad erudita, una verdad o una memoria escrita, con lo cual volveríamos a ser excluyentes y podríamos también invisibilizar, como creo que lo estamos haciendo, otros trabajos que ya han empezado en diferentes regiones. Por ejemplo, si creemos que tenemos que empezar de cero una traducción coherente, que es una de sus exigencias también, y que es una coherencia occidental, y no lo podemos pensar de otra forma porque estamos deformados de esta manera. Pero estaríamos invisibilizando, por ejemplo, el trabajo que es un relato de las tejedoras de Mampuján, que empiezan a tejer precisamente lo que fue su historia, cómo se sueñan ellas, y cómo imaginan su porvenir. Y lo mismo hacen, por ejemplo, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, no el Centro de Memoria, sino las tejedoras
de la Unión de Costureros, que además han avanzado una propuesta de cobijar el Palacio de Justicia. Y así como esas, muchas otras. Podemos pensar en Pueblo Nuevo, en Antioquia, podemos pensar en Buenaventura, con estos trabajos que hacen de muralismo, en San Carlos, Antioquia también. Entonces, yo no sé si deberíamos también, a mí me gusta mucho la idea que nos presenta usted, me parece que es un reto que deberíamos afrontar, como esa población de los que no hicimos nada, ni para bien ni para mal, pero también me da miedo de que caigamos en esa exclusión que usted nos ha señalado y que nos es tan difícil superar. Hasta allí. Si quieren, Ya tenemos 4 inquietudes de 3 si quieren asistentes. respondo, Vale. y intento responder y seguimos. No necesariamente voy en orden, pero vamos a intentar. Y si me salto el orden no es porque esté discriminando, es simplemente falta de memoria. Vamos con la primera, digamos, el papel de los medios de comunicación, y lo ligamos con la escuela y en general con la educación y luego con las facultades de comunicación. El papel de los medios masivos de comunicación es determinante, que si bien ha habido una transformación que ustedes son los que conocen, con la irrupción de redes sociales, las falsas noticias, etcétera, y la construcción de nuevas verdades falsas, que llevan incluso a cambios en las democracias. El papel de los medios de comunicación tradicionales masivos en países como Colombia sigue siendo determinante. Sigue siendo determinante porque es un relato que todavía amplias capas de la población son influenciadas por él. Quizá la gente joven, los millennials, e incluso la generación posterior, etcétera, los medios masivos de comunicación no tengan tanta influencia, mayor influencia. Pero digamos, para generaciones anteriores, obviamente los medios masivos de comunicación son un factor a tener en cuenta. Infortunadamente, los medios masivos de comunicación son comunicación por medios privados. Y perdone que entre a eso, pero privados que responden a qué intereses. Los medios de comunicación en el mundo y en unos países más que en otros vienen a ser poseídos por factores, por parcelas del capital predominante, poderoso, del capital financiero, más que incluso el capital productivo. Y bueno, en Colombia ya lo sabemos. Entonces, evidentemente hay unos intereses de por medio en el relato de las verdades, en la interpretación de los hechos y en la difusión de las informaciones, y por lo tanto en la exclusión de otros hechos que no son los que corresponden a los intereses predominantes de los dueños de los medios de comunicación. Es decir, no es una verdad, es una parcela de verdad a la luz de unos ciertos intereses. Donde el relato, que es la clave, y el análisis, sí responde más directamente a las políticas del medio. En tanto que las informaciones esporádicas simplemente son una manera de llenar información sin contexto, análisis, con la casualidad predominante que nos lleva a la interpretación y cómo múltiples hechos individuales aislados pueden configurar procesos de alta complejidad y de alta trascendencia en el desarrollo de la sociedad. Sobre los medios masivos no tengo ninguna esperanza, porque pues el señor Luis Carlos Sarmiento no está interesado en construir una verdad comprensiva con agentes grises y supuestamente legales que han participado en muchos conflictos. Y para serlo muy claro, y lo digo públicamente, en la corrupción. Señor, el Grupo Aval tiene serios compromisos
con los escándalos de Odebrecht, pues cómo va a tener una información fidedigna, neutral y verdadera sobre eventos determinantes y fundamentales cuando está comprometido. Yo sé que muchos de ustedes dirán esto es una posición de izquierda vieja, añeja, pero simplemente es lo que responde a unos intereses. Y así es el capitalismo que hemos escogido que sea, y en un país como Colombia. Entonces, digamos, de los medios masivos de información no esperaría mucho. Pero eso no los excluye de la responsabilidad de este proceso social. Y eso implica que hay que buscar que los medios masivos de información al menos difundan algunos de los procesos sociales que se están dando para la construcción de la memoria y la verdad. Y lo hagan de una manera informativa, pero una manera informativa comprensiva, sin esperar que vayan a tomar un partido en defensa de ellos. Eso es pensar con el deseo más que con la realidad. Los medios alternativos de información y de comunicación y las escuelas de comunicación sí tienen un papel decisivo en ello, como contrabalance a esos intereses poderosos de la información y como manera de poder interactuar a través de los nuevos medios de comunicación, especialmente a las generaciones futuras, que es las redes sociales. Hoy las redes sociales son el mecanismo más eficiente para construir falsas verdades, está comprobado. Pero también es un mecanismo eficaz de construir verdad. Y ahí las escuelas de comunicación tienen un papel fundamental, con la responsabilidad que les compete de ser escuelas de la clase privilegiada de este país. Por eso la investigación desde la escuela, desde las universidades, en procesos sociales, se vuelve crucial para que vertir esas verdades en la información tengan un sustento en la realidad. Y para que sean unas difusiones de información deliberativa y no como verdades irrefutables, sino como verdades en construcción, con la deliberación y la participación amplia y obviamente como una manera de inclusión de la juventud. Infortunadamente en el capitalismo mundial la juventud, en el capitalismo desarrollado, se están perdiendo 2 generaciones ya. ¿Qué quiere decir eso? La tasa de desempleo en los países del norte de la juventud es 50%, en España es 60%. Con desempleo estructural, es decir, que no hay varios años o quinquenios que no pueden entrar al mercado de trabajo, y menos a realizar sus habilidades, destrezas y conocimientos. Entonces hay una pérdida generacional impresionante como sujetos sociales. Y en países como Colombia, pues es tradicional que hay una amplia capa de la población joven que no participa en la sociedad y es excluida. Ustedes son los privilegiados como yo. Y por lo tanto, entonces, a través de las escuelas de comunicación y de los medios de redes sociales modernos, se pueden construir verdades, pero con base a conocimiento. No solamente a difusión de piezas de información. La responsabilidad es crear conocimiento fluido, ágil, a las nuevas formas de que ustedes, los jóvenes, como entienden el conocimiento y cómo se comunican entre sí. Que como crítica es una manera muy facilista en términos de poder profundizar en muchos de los procesos. Porque la inmediatez a veces domina lo estructural, no lo coyuntural. Por lo tanto, hay mucha tarea en comunicación. Hoy más que nunca la comunicación es eje central como proceso social. Antes no. No era tanto porque estaban en los medios masivos de comunicación. Ahora no. Pero estamos en manos de los iliteratos
que responden a proclamas y consignas y no a procesos informados de transformación. Y ahí las escuelas y las facultades tienen todas, no solo la de comunicación, todas las facultades, las universidades, tienen un papel central de construir esas conciencias colectivas. En términos de los grises, yo recabo mucho en este tema, bueno, por múltiples investigaciones que hemos hecho, pero son elementos claves de la sociedad y por lo tanto tenemos que sacar a la luz en lo posible, en las múltiples instancias, esos agentes, pero no solo a través judicialmente, sino socialmente. Y aquí viene un tema crucial. ¿Por qué existen los grises? Bueno, porque son funcionales a la reproducción del capital criminal y el capital ilegal. Capital criminal e ilegal, si no tuviera grises, no existiría. Porque todo capital criminal e ilegal tiene que legalizarse para poderse reproducir. ¿Y quién es el que facilita esa reproducción? Los grises, bancos, casas de cambio, etc. Economistas, abogados, etc. Muy prestigiosos, que ustedes leen en la prensa. Ahí sí la prensa a veces comunica, a veces. Entonces, uno de los temas centrales es el juicio moral. No hemos hablado hoy del juicio moral, hemos hablado de la justicia formal, hemos hablado de la justicia de la memoria, pero hay un hecho de justicia que es la justicia moral social. ¿Ok? Y una forma de la justicia moral social es el rechazo moral a lo que no es legal, a lo que no es lícito, ni lo que es valedero. Y uno de los temas de concienciación es la necesidad de instaurar un rechazo moral en la sociedad, que trasciende el rechazo judicial. Y ese rechazo moral es fundamental para poder avanzar a la licitud, a la legalidad. Entonces, uno de los temas centrales de pregunta suya es: si escogemos casos paradigmáticos, ¿no se corre el riesgo de que los grises de pronto haya una impunidad sobre ellos? No necesariamente, siempre y cuando haya la convicción de que es fundamental desentrañar en los procesos de macrovictimización dónde estaban y qué papel jugaron y quiénes eran los agentes que facilitaron ese proceso. Quiero recordarles que los procesos de victimización y de conflictividad armada no solo es echar bala, que sí es muy importante, son estrategias de predominio no solo territorial armado, sino político, social y económico. Y en ese proceso es que participan de manera determinante los grises. Los grises nunca toman un arma y echan balas, en general. En la red de Jorge 40, en la costa atlántica narco-paramilitar, el senador El Gordo García nunca mató a nadie, pero era el que coordinaba lo político con lo militar y el que ordenaba a tales cuales son objetivos militares, y por eso está hace 40 años de cárcel. Si no se analizan ellos, no entendemos la lógica, no entendemos cómo era esa relación entre lo militar, lo social, lo político, lo económico y lo cultural, porque son procesos integrales, no son procesos armados solamente. Entonces hay que tener siempre presente el papel que hubo que tener en esos procesos sectores supuestamente legales, pero que eran por naturaleza grises. Y la pregunta suya, como todas, me sirven a reflexionar, pero a hacer aclaraciones sobre las omisiones de lo que se habló. Una de las omisiones es que toda verdad parcial, territorial, periódica
construida de abajo arriba, o sea, de los víctimas, los marginados, los desfavorecidos, tiene valor en sí mismo. Cuando decimos que hay que construir una verdad más comprensiva para mirar todo desde una perspectiva macro y meso social, no quiere decir que hay que desvirtuar o subordinar las verdades concretas, específicas, sobre casos o paradigmáticos o no paradigmáticos. Son piezas fundamentales en la construcción deliberativa de esa verdad más comprensiva. Tienen un valor per se en la construcción de su verdad histórica en su momento, en su territorio y en su población. Y la verdad y la reparación transita también y fundamentalmente a nivel territorial. Tener una verdad comprensiva, deliberativa, no cubre todos los casos, no cubre con una manera comprensiva todos y cada una de las situaciones. Hay que entender eso. La verdad comprensiva es una verdad que nos permite ver el panorama global de procesos, objetivos, procedimientos, propósitos, agentes, responsabilidades, daños, ¿ok? Periódicamente, territorialmente, pero eso no precluye que para intervenir a nivel territorial, casual, periódico, esa verdad territorial, puntual, es fundamental. O sea, este es un proceso de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Ok? Esa verdad comprensiva sirve para poder interpretar mejor cómo ver y visualizar la verdad construida territorialmente y periódicamente. Entonces el trabajo hay que hacerlo abajo, obviamente. Todo trabajo que se haga desde abajo va a enriquecer la verdad comprensiva, pero también volver abajo a la construcción de la reparación de la memoria y de la construcción de transformación social. Entonces, todas esas verdades son fundamentales de los procesos. Pero tienen que tener una interpretación más comprensiva de esa verdad, más general, para poderle dar su significado más allá del relato individual o el relato parcial, puntual. ¿Sí? ¿Podemos entonces seguir con la siguiente ronda? Buenos días, doctor Garay. Pues mi pregunta era acerca de lo que usted dijo de las verdades, ¿sí? Y de cómo seleccionar a los grupos. Es verdad que no podemos hablar con 7 millones de personas acerca de lo que pasaron, pero entonces ¿cómo deberíamos hacer la selección si no tenemos el conocimiento de quién la pasó peor o quién la pasó mejor? ¿A quién deberíamos darle prioridad? Y si damos prioridad a las personas que bajamente conocemos, si no tenemos la oportunidad de saber ni siquiera el conocimiento previo de en dónde pueden estar las víctimas, ¿cómo podemos llegar a seleccionar los grupos a los que deberíamos escuchar? ¿No sería entonces un sesgo de información? Buen día, doctor Garay. Pues me uno a los agradecimientos por su conocimiento e ilustración. El enfoque económico de la construcción de las verdades. ¿Qué sucedería con la economía del país sin los agentes grises? A saber, esos factores de convivencia que existen entre legales y ilegales y esas consideraciones tanto en la parte financiera como de capital productivo para la consecución de las verdades. Es decir, ¿qué pasa con Colombia desde el factor económico sin los agentes grises? Buenos días. Bien, su mensaje es contundente en cuanto a que la verdad judicial es insuficiente, pero es el modelo que vemos que prima en la mayoría de los territorios, al punto que hay comunidades
que luego de un proceso de verdad judicial, cuyo resultado es un informe técnico, frío, lejos de sus lenguajes y de sus propias expresiones culturales, manifiestan no estar más dispuestos a participar de procesos para decir la verdad? ¿Cómo podemos recuperar nuevamente su disposición para que se unan a este relato colectivo y conectivo? Buenos días. Mi pregunta pasa más que todo su perspectiva y quería saber cómo se puede construir verdad cuando los procesos de violencia se encuentran legitimados por la comunidad afectada. ¿Qué tanta relevancia va a tener el testimonio de esta víctima que, a pesar de todo su entorno, no la ve como víctima? Si quiere, respondemos esta y esperamos otra. Bueno, la primera pregunta es clave, porque se dice, bueno, si no se puede consultar a 8 millones de víctimas, a todas y cada una de ellas, cualquier decisión que se tome va a tener un sesgo parcial y que va a tergiversar, pues, de pronto, de una u otra medida, la realidad. Bueno, yo quiero ponerle a su pregunta o a su inquietud, porque más que pregunta es su gran inquietud, un caso que nos está pasando real. 7 millones de desplazados se movieron de sus territorios a múltiples sitios, ciudades, municipios intermedios, y solo un 30% a cascos urbanos contiguos a sus predios. Entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a conseguir a todos los desplazados que salieron de tal región y no sabemos dónde están? O sea, ya de hecho la realidad nos muestra que va a ser imposible, ¿cierto? Que vamos a partir de un principio de que hay muchas víctimas, concatenando con la tercera pregunta, que además no quieren participar de este proceso porque no lo creen. No han visto Estado ni responsabilización para resarcir sus derechos durante demasiados años. Ya no creen y no van a participar. Entonces eso lleva a que evidentemente pues el ideal no se va a cumplir. Pero lo mejor posible no necesariamente riñe con lo ideal práctico. Entonces lo que hay que tener supremo cuidado es en la multiplicidad de interacciones que hay entre el relato individual, el relato representativo, el relato paradigmático, el relato territorial, el relato periódico, para poder tener un esquema de deliberación de esas verdades y después no de priorización, pero de agregación, si me permite decir la palabra, de esas verdades hacia esa verdad más comprensiva. Y tenemos que ser conscientes de las N etapas que tenemos que surtir para poder garantizar que esa verdad comprensiva sí tome en cuenta de vida, en lo posible, las verdades secuenciales, parciales y puntuales. ¿Ok? Sin siempre dejar de lado un esfuerzo sistemático que debe hacerse para lograr un mínimo de representatividad con una unidad de análisis que a mi concepto es territorio, o sea, espacio, periodo, tiempo y 3, población. No sé la Comisión de la Verdad exactamente cómo lo está haciendo o lo piensa hacer. Tengo el privilegio la semana entrante de discutir con ellos en un seminario cerrado sobre estos temas, porque esa es la manera como se puede, pues definiendo esto, que se va a proceder a la construcción de esa verdad, llamémosla comprensiva, por decir algo, o verdades comprensivas. Entonces, con su pregunta y inquietud, estoy de acuerdo, pero tenemos que hacer lo mejor posible dadas las restricciones. Y eso requiere un esfuerzo sistemático, técnico, analítico, muy exigente. La segunda pregunta es sobre los agentes grises, su papel
y su papel ya en la economía, y qué pasa si la sociedad hace rechazo moral o la justicia se mueve al enjuiciamiento de los agentes grises y su impacto económico, y no solo económico, social y político en la sociedad. Que no solo, los agentes grises no solo son económicos, son políticos y sociales. Muchos de los agentes grises en Colombia han sido políticos, congresistas, alcaldes, gobernadores, bueno, todo lo que se conoce. Entonces es no solo capital económico, sino político y social. ¿Okay? Obviamente una decisión que se tome de rechazo moral societal a lo gris o a lo que facilita la ilegalidad tiene consecuencias, y tiene consecuencias de desajuste, pero que ameritan ser enfrentadas en aras de construir una sociedad más decente, más legal, más lícita, más democrática, más incluyente. Porque los procesos sociales que se han vivido en pocas partes del mundo, muy pocas, de un rechazo moral más generalizado y sistemático sobre los grises supuestamente legales, ha tenido efectos de mejora institucional muy, pero muy fundamentales. Por lo tanto, es cierto, puede haber desestabilización, pero amerita enfrentar la desestabilización porque tiene unos réditos estructurantes mucho más favorables. Además, el efecto contagio en estos casos es muy fundamental. Si se aprehende en términos sociales, no solo judiciales, a cabezas grises claves, tiene un factor contagio sobre otros agentes grises muy determinante hacia el futuro. El caso de Lavallato, yo sé que este no es el tema de acá, en Brasil es fascinante por lo decepcionante, pero fascinante en términos sociales. El caso Lavallato solo es para que sepan, 12 de las principales, si no las principales constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht, pero Odebrecht no era el principal, a través del financiamiento a los partidos políticos y no solo al PT, que fue una de las razones que se vendió y por lo tanto tenemos el desastre de Bolsonaro en Brasil, a través de la financiación de partidos y líderes políticos, PT y otros, decidieron cooptar las principales empresas de Brasil, públicas, y esquilmar todo el proceso de contratación a favor de esas empresas, con sobrecargos a toda la sociedad, ¿ok? Que llevó a que todos los partidos con las empresas corporativas grandes crearan un sistema cleptocrático corporativo en Brasil. ¿Qué consecuencias ha tenido cuando se empieza a develar esta trama? Primero, políticos. Como el señor Moro, que es el juez, decidió solo procesar en primera etapa al Partido de los Trabajadores, la reacción pública fue por una de las razones, fue contra el PT. Y el discurso de Bolsonaro de limpieza, anticorrupción y antiviolencia y delincuencia caló mucho en la población ante la decepción de que el PT estuviera involucrado masivamente en corrupción, siendo el Partido de los Trabajadores, del cambio social. ¿Ok? Pero resulta ser que aquí sí el orden de los factores altera el producto. Hasta ahora empieza a abrirse el caso de dos partidos tradicionales brasileños que tienen la misma participación que el PT. Y la pregunta ahora es, señor Moro va a trabajar como ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces la justicia cae, dice la gente, bueno, pero entonces esto era una trama política también. O la sociedad va a reaccionar y decir, profundicemos en el enjuiciamiento de todos los demás partidos y líderes políticos y de las empresas para limpiar y crear una
comillas, un mercado y un sistema democrático mejor. ¿Ese Brasil será el que va a construir Bolsonaro? ¿O vamos a profundizar el sistema cleptocrático ahora, no con el PT, sino con otros partidos? Y esos son los tipos de retos sociales que tenemos. ¿Okay? Nosotros acabamos de sacar un libro sobre Lavallato con base en toda la información judicial y está claro que está involucrado todo el mundo. Fueron más de 20.000 millones de dólares en 5 años comprometidos. Está salpicado todo el mundo. Entonces Brasil va a hacer corte de cuentas con sus grises, que son sus grandes corporaciones, o no. Lo que está haciendo el superjuez Moro me parece que está demostrando que no, que esto se volvió por una cacería en contra de un enemigo. Esto lleva a la atención, es que el mundo de hoy está muy concentrado en los grises. Yo soy empático y quizá muy sesgado sobre el tema, pero es clave. Si queremos construir más sociedades más democráticas, ahí está un tema crucial. La tercera pregunta era, bueno, hay muchas víctimas que ante la verdad judicial existente, ante la ausencia de Estado, de políticas de reparación, de políticas de observancia de derechos de la población víctima, ya después de 10, 15, 20 años, pues pierden todo interés, toda voluntad, todo compromiso en construir algún proceso social, porque se ha creado una absoluta desconfianza en el sistema. No solo en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto. Y ese es un tema grave, complejo, porque muy probablemente en este proceso social no va a participar un altísimo porcentaje de víctimas. Es la realidad. Hay que hacer todos los esfuerzos de manera verdadera, comprometida, para que ojalá participaran de una u otra manera en estos procesos, de abajo arriba. Pero yo soy escéptico de los trabajos que hemos hecho con la población desplazada. Uno entiende, 20 años sin que haya habido nada y estén en la miseria absoluta, pues no hay ningún incentivo a construir una verdad colectiva. Ese es un tema grave, por el cual cuando un conflicto armado y una conflictividad ilegal es tan larga y profunda, la construcción de verdad se vuelve casi imposible. Verdad verdadera, amplia, porque pues hay procesos históricos que no se pueden revivir ante su larga duración y ante la inercia que se produce social alrededor de ello. ¿Cierto? La cuarta pregunta era ¿cuál? Perdón, que se me olvidó. ¿Cómo pueden construir verdad cuando los procesos de violencia se encuentran legitimados por la comunidad? Sí, perdón. Uno de los temas bien graves que no mencionamos, pero que hay que tener en mucha consideración, paradójica y paradigmáticamente, es que muchas de las víctimas en sus comunidades no son consideradas víctimas. Ya, ¿cuánto tiempo? Bueno, por múltiples razones. En los procesos de macrovictimización, cuando los grupos poderosos legales e ilegales o grises asumen el poder de un territorio y tienen el poder de que el Estado actúe de una u otra manera, puede llevar a unos procesos avanzados de cooptación del territorio y de las sociedades, de tal manera que amplios grupos sociales se comportan de acuerdo a los designios de esos grupos poderosos predominantes en el territorio, que llevan en muchos casos a la estigmatización de aquellos grupos sociales que son contrarios o no propicios a sus movimientos y a sus propósitos. Y se dan casos de estigmatización perversa a las verdaderas víctimas por parte del resto de sus comunidades. Pero es ante el proceso de captura y cooptación
de la sociedad y las instituciones por parte de los grupos poderosos y legales. Ese es un primer caso que se ha dado. Es el conflicto que se llama entre la población resistente, o sea, que queda en el territorio, y el conflicto con la población que sale del territorio ante la inminencia de su muerte. ¿Okay? Pero hay algo más grave. Hay una segunda forma de discriminación perversa contra las víctimas, y es el hecho que cuando hay políticas de Estado muy precarias de servicios sociales a las poblaciones marginadas, en un momento dado se presenta una conflictividad de acceso a servicios sociales entre víctimas que no son de ese territorio y la población marginada pobre tradicional de ese territorio. Es decir, es la lucha porque parte del presupuesto público y los servicios sociales no se desvíen desmedidamente en favor de los nuevos víctimas habitantes en el territorio versus los tradicionales precarios marginados del territorio. Entonces se produce una discriminación perversa desde abajo en contra de las víctimas. Y eso lo estamos viviendo en 1000 barrios de las ciudades grandes del país. Y esa conflictividad social por la escasez de Estado en nuestras sociedades. Y ahí viene el tema. En muchos casos esas comunidades cooptadas institucionalmente por los ilegales, se crea una cultura y un relato que no corresponde a un relato de una sociedad en Estado de Derecho, sino que es un relato que vindica el uso de la violencia, la premeditación de los intereses por formas ajenas a la libre acción, etc. Y eso estamos viviéndolo en muchísimas comunidades en el país. Y precisamente parte de los relatos tienen que dar cuenta de ese tipo de doble, triple victimización de víctimas tradicionales, porque esa es una nueva forma de el ejercicio de la violencia de las poblaciones, de ciertas poblaciones marginadas a poblaciones marginadas víctimas, que inevitablemente se están produciendo. Listo. Bueno, muchas gracias, doctor Garay. Por favor, un aplauso para él. Realmente nos hizo aportes valiosísimos. Gracias por sus reflexiones que nos invitan a pensar sobre las diversas formas de apropiación del concepto de verdad en el marco de escenarios tan complejos como los que se desarrollan en nuestra realidad contemporánea, que hacen parte de nuestro presente y que a su vez son la base para las proyecciones del futuro en materia de construcción de memoria. Lo esperamos de nuevo, doctor Garay, ojalá en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Continuando con estas interesantes disertaciones alrededor del concepto de verdad, damos espacio en nuestra agenda para los enfoques propositivos que año a año nos presenta Voces Ausentes, y que en el marco del Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz llega a su edición número 14, convirtiéndose en uno de los escenarios tradicionales y de mayor representatividad para nuestra comunidad académica. Para contemplar las narrativas como eje central de la 14ª versión de Voces Ausentes, la memoria, eje transversal de su puesta en escena, estará articulada en la construcción de la verdad en contexto. Los trabajos de la memoria serán siempre oportunos para reconocer, valorar, resarcir y reivindicar las voces narrativas de comunidades y territorios, símbolos de la paz en medio de las violencias. Aquellas luchas y posturas, sensibilidad que están en procesos de reconstrucción, de reparación en marcos transicionales y en pie de recordación de los dramas de la guerra, de las necesidades en la garantía de derechos humanos, económicos, políticos, culturales y territoriales. Las voces de la construcción de una paz democrática pluralista que no debe continuar ausente. Para esta edición del Congreso Internacional Voces Ausentes, se desarrollarán diversas actividades, entre ellas las galerías que podremos visitar en los pasillos de exposiciones del segundo y tercer piso de este edificio.
Allí podrán interactuar con la instalación Un viaje a la memoria de Marsella, para hacer un recorrido por la huella del crimen de la desaparición forzada, con expresión de actos humanitarios en el asilo a cuerpos de las víctimas.